día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Punto 1115 del Catecismo dice así: las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Bien, aquí la afirmación principal es que las acciones de Jesús durante su vida pública, o sea, antes de la Pascua, antes de su muerte y resurrección, eran ya acciones salvíficas. Acciones salvíficas. Cristo nos salvaba en todo aquello cuanto hacía. Nosotros decimos, ¿no?, que Cristo nos salvó en la cruz. Bien, es verdad. Pero Cristo nos salvó en todos los momentos de su vida. De hecho, una de las dificultades que tiene pues una parroquia, ¿no?, las parroquias que se llaman Parroquia del Salvador, ¿no?, o tantas advocaciones del Salvador. Bien, ¿en qué día del calendario litúrgico se celebra Cristo Salvador? Hombre, es un problema, porque es que Cristo es Salvador en todo momento. Cristo es Salvador naciendo en Belén. Y Cristo es Salvador cuando se perdía en el templo. Y Cristo es Salvador pues cuando convocaba a sus apóstoles, y cuando proclamaba el sermón de la montaña, y cuando curaba a los enfermos. Es decir, Cristo salvaba en todo momento. Otra cosa es que el acto salvífico, por antonomasia, el acto salvífico es el momento de su muerte en la cruz, ¿no?, su muerte y resurrección. Pero eso no quiere decir que todos los actos de la vida de Cristo no fuesen salvíficos. Jesús nos estaba salvando cuando acariciaba a un enfermo, cuando decía una palabra de consuelo. Todos los actos de Cristo, hecho hombre, encarnado entre nosotros, son actos salvíficos. De hecho, Jesús podía perfectamente, como Hijo de Dios hecho hombre, podía habernos redimido sin necesidad de la cruz, nos podía haber redimido con una sonrisa, nos podía haber redimido con una lágrima, porque todos sus actos eran salvíficos. Él quiso que el acto supremo de la redención fuese la cruz, pero no porque ello fuese necesario, sino para manifestar, ¿no?, con mayor contundencia ante nuestra dureza de corazón el amor que Él nos profesa. Todos los actos de su vida eran salvíficos. Pues bien, dice este punto del Catecismo que estos actos estaban anticipando la fuerza de su misterio pastoral, que estaban anunciando y preparando lo que Él daría a la Iglesia cuando fuese el momento. ¿A qué se refiere? Es decir, hay dos momentos de Cristo: el Cristo pre-pascual y el Cristo post-pascual. El Cristo de antes de la Pascua, de antes de su muerte y resurrección, y el Cristo después de su resurrección. El Cristo pre-pascual, el Cristo que vivió y convivió con los apóstoles y con María y José en la vida oculta de Nazaret, aquel Cristo hizo durante aquellos 33 años pues un montón de acciones que eran salvíficas. Algunas las conocemos, otras muchas las desconocemos. Todas las cosas que Jesús hacía eran salvíficas. Hasta dormir, hasta que el Hijo de Dios hecho hombre estuviese durmiendo entre nosotros, era salvífico para nosotros. Hasta el comer, hasta el compartir su tiempo con nosotros. Bien, pero Dios quiso que aquello que hizo Jesús antes, el Cristo pre-pascual, antes de la Pascua, la gracia de todo aquello fuese transmitida por los sacramentos después de la Pascua, en el Cristo post-pascual. En lo que hacía Jesús antes de su muerte y resurrección, anunciaba y preparaba aquello que Él daría a la Iglesia para comunicarnos a nosotros. Es decir, la Iglesia iba a recibir el poder de transmitir los signos de salvación, aquellos signos que Jesús dispensó cuando curaba a los enfermos, cuando consolaba a los tristes. Eso fue transmitido
aquella Iglesia que posteriormente a la Pascua de Jesucristo iba a dispensar la gracia del Cristo post-pascual, de después de la Pascua. Esta es la afirmación clave. Cristo dispensa en los sacramentos lo que era visible, ahora lo hace invisiblemente a través de la Iglesia, a través de los sacramentos. Lo que hizo de una forma visible cuando él vivía en Nazaret, cuando estaba en Cafarnaúm, cuando estaba en el lago de Galilea, lo que hizo visiblemente a los ojos de todos, ahora lo hace invisiblemente, a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Los signos salvíficos ahora se han tornado en signos sobrenaturales a través de los sacramentos. Hay pues una unión muy clara entre el Jesús que convivió con nosotros, aquí en una humanidad visible, y el Cristo que ahora está ascendido a los cielos, pero que sigue transmitiendo su gracia a través de los signos que ha dejado en la Iglesia, de los 7 sacramentos de salvación. Bien, pues esto es lo que afirma este texto de San León Magno, que cita este punto del Catecismo. Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. A los misterios de los sacramentos se refiere. En esos misterios de sacramentos la Iglesia consuela como Jesús consolaba a los enfermos. En estos misterios de los sacramentos la Iglesia sana como Jesús sanaba aquellas almas que se le acercaban a él. En estos sacramentos de la Iglesia, en estos misterios, la Iglesia alimenta como Cristo alimentaba. Entonces es el Cristo escondido en la gloria del cielo el que actúa a través de ahora, haciendo ahora invisiblemente lo que hizo visiblemente mientras que estuvo con nosotros. Los sacramentos son, dice el punto 1116 que estamos comentando hoy, los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Aquí se nos ofrecen una serie de textos, ¿no? Para decir, los sacramentos son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Tenemos 3 textos. Lucas 5:17. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. Lucas 6:19 dice: toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Lucas 8:46 es el episodio de la mujer hemorroísa. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Es decir, los sacramentos, la Iglesia los entiende de una manera similar a cómo del cuerpo de Cristo brotaba aquella fuerza. El Cristo, la humanidad de Jesucristo, en la que se escondía la plenitud de la divinidad, no lo olvidemos, como dice la carta de San Pablo a los Colosenses, la humanidad de Cristo en la que se escondía la plenitud de la divinidad, de ella brotaba, era fuente de transmisión de la gracia. Tocando la humanidad de Cristo, brotaba de ella aquella fuerza sanatoria de gracia. Bueno, pues eso mismo son los sacramentos. Entendemos los sacramentos como dice, fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Solo que ahora el cuerpo de Cristo no es una humanidad visible, un cuerpo visible que ahora está ascendido a los cielos, sino que este cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. También tocando en ella con fe, como la mujer hemorroísa, uno percibe, ¿no?, que esa gracia de Cristo brota a nosotros. Cuando la Iglesia dice, antes de recibir la Eucaristía, cuando rezamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Acaso no hacemos algo parecido a lo de aquella mujer hemorroísa que no se atrevió a pedirle a Jesús un milagro, sino que dijo, voy a tocarle el manto, a ver si tocándole sano de mi enfermedad? Cuando decimos eso de
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, no hacemos lo mismo que aquel centurión que pronunció literalmente esa frase, en la que, bueno, pues no atreviéndose a decirle a Jesús que vaya hasta su casa, ¿no? Él decía, es suficiente que una palabra tuya de gracia venga a nosotros. Los sacramentos, pues, son como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Nosotros ahora entendemos que son fuerzas que brotan del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Son las obras maestras de Dios, de la nueva y eterna alianza. Y pedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.